Ya, vamos otra vez al polígono de Wills. Hay que aclarar esa partecita porque los veo como que me ponen otras arterias que no. A ver. Ahí lo tengo resaltadito que todavía me falta una sola arteria me hace falta del polígono de Wills. ¿Cuál es? La comunicante anterior. La comunicante anterior. Ay, perdón. Aquí. Es la comunicante anterior. A ver. El polígono de Wills, como lo empezó a decir su compañero, está formado por ramas del tronco basilar, que se lo resalté ahí, y ramas de la carótida interna. Aquí tenemos la carótida interna, da así, da sus ramas. ¿Sí? Por las ramas de lo que es el tronco basilar, solo tiene estas dos que están aquí, esta cerebral posterior. Cerebral posterior. Y por parte de la carótida interna, tiene solamente a las comunicantes, a las cerebrales anteriores, que son estas, cerebrales anteriores, a la comunicante anterior que une a esas dos cerebrales anteriores. Y a la comunicante posterior, que ella es la que va a relacionar a las ramas del tronco basilar con la rama de la carótida interna. Esas son las únicas arterias que forman el polígono de Wills. Es decir, voy a escribirlo ahí. Polígono de Wills. Formado por la cerebral. Voy a poner aquí tronco basilar para que ustedes sepan de dónde viene, que es la cerebral posterior. Cerebral media, la cerebral anterior, la comunicante. A ver, vamos despacio, vamos para que me entiendan. La cerebral posterior, Un ratito, a ver. Hey, you. Ya, un ratito, para ir ordenando. Carótida interna. En la carótida interna, ¿cuáles son? Muy bien, vienen las cerebrales anteriores, comunicante anterior, que voy a ponerles hasta ahí entre paréntesis, que relacionan a las dos cerebrales anteriores, para que comprendan esa circulación. Y, por último, la comunicante posterior, que relaciona las ramas de la carótida interna y el tronco basilar. Así se cierra el polígono de Wills. No hay otra rama que lo forme. ¿Está claro ahí? ¿Sí? ¿Cómo está el polígono de Wills? Solo es esta estructura, que tienen que memorizarla y que la van a dibujarla, por decirlo así. Cuando yo diría que dibujar, si ustedes tienen que dibujar, por ejemplo, tendrían, mostrar. Déjenme sacar esto. Para que se pueda visualizar ahí, porque están todas las demás ramitas. Sí, vamos a sacar esto. Y ahí. Entonces sería así solamente. Si yo lo dibujo. ¿Sí? Así. 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 Ay, perdón. Ahí. Ese es el polígono de Wills. ¿Sí? Polígono de Wills. Que incluso se lo dibujé en la pizarra.
que le tomaron fotos, no sé qué, no sé qué. Yo dije, bueno, le van a tomar foto y no lo vuelven a ver. Preguntas hasta ahí en el polígono de Wells. Si yo les El dijera... espacio, uy, perdón, el espacio por el que el polígono de Willis está es en el espacio subaracnoideo, ¿no? Sí, sí, donde Ahí. está ubicado es ese, sí. Y se encarga de relacionar la circulación. Nosotros tenemos dos hemisferios, pero ese polígono es la base principal de la circulación del encéfalo. Por eso se le llama también polígono arterial cerebral o círculo arterial cerebral. También tiene esa nominación. Ahora, en cuanto al recorrido arterial, nosotros había un tipo de proceso que se llamaba la angioplastia o cateterismo. El cateterismo es la vía de invasión para hacer una técnica denominada angioplastia, que puede ser o para causa terapéutica o puede ser solo diagnóstica. ¿Se acuerdan que yo les decía? Terapéutica si había una obstrucción, que había que poner algún stent, si habría que hacer algún cambio o recambio de algún vaso sanguíneo, por eso en ciertos libros la determinan como angioplastia. Y yo les decía que las vías principales, a veces para invadir y avanzar por la parte arterial, podría haber sido a nivel de la arteria femoral o a nivel de la arteria radial, si era cuando nos llegaba hacia el corazón, pero también podemos hacerlo hacia la parte cerebral. Si yo les dijera que me hicieran el recorrido de una angioplastia, cuando la invasión se hace en la radial, derecha, y tiene la obstrucción a nivel de la coronaria izquierda, ¿cuál sería ese recorrido? Espérense un ratito, déjenme borrar aquí y yo voy escribiendo mientras uno de ustedes me lo dice. A ver. Alce la mano el que me lo va a decir. ¿Cuál sería el recorrido? A ver, Yarek, vamos. Iniciando por la radial derecha, les dije, ¿no? Cualquiera de las dos. Ya, bien. Igualmente, si me equivoco, prefiero equivocarme aquí. Entonces, Claro, bien. aquí tienen que fijarse. Este es el repaso. Radial derecha. Comienza desde la radial derecha, con la cual luego va a hacer continuación hacia lo que sería la arteria braquial, ¿no? Ya. Ya, la arteria braquial. Luego de la arteria braquial pasa a lo que sería la arteria axilar. De la arteria axilar a lo que sería la arteria subclavia. ¿Ya? Luego de la arteria subclavia vendría lo que sería el tronco brachiocefálico. Y pues ahí llegaría a lo que sería el ventrículo izquierdo, digo que era Callado aórtico era. bueno, sí. Ya, tronco ¿Verdad? brachiocefálico, ¿quién más? Callado aórtico. Callado aórtico. Y la porción ascendente. Aorta ascendente. Aorta ascendente. Y creo que era carótida. De Carótida. arteria coronaria y derecha. ¿Dónde dije que era la obstrucción? Era coronaria izquierda, dije que era en el lado izquierdo, coronaria izquierda. ¿Sí? Ese es el trayecto. Ahora, si fuera al revés, la invasión sería por la radial izquierda. ¿Cómo sería? Si fuera al revés, una angioplastia con invasión a nivel de la radial izquierda. ¿Cuál sería el recorrido? Lo mismo, pero sin el tronco brachiocefálico. Muy bien. Para ustedes ahí lo dicen facilito, pero a la hora ya no saben ni a dónde van. La obstrucción sería en el lado derecho. Ahí llego a la arteria subclavia. ¿Qué iría ahí? Callado aórtico. Callado aórtico. Aorta
ascendente y coronaria Derecha. derecha. Sí. Lo que dijo Andrés. Lo mismo, pero siempre hay que tener en cuenta que si mi invasión va a ser por el lado derecho, yo tengo que entrar, si es en extremidad superior, tendría que entrar en tronco brachiocefálico. Ah, pero no entré por las radiales, sino que entré por la femoral derecha, y mi obstrucción es en la coronaria derecha. Sí, y mi obstrucción es en la coronaria derecha. Vamos. Femoral derecha empezamos. ¿Cuál sería ahí? Ilíaca. ¿Ilíaca cuál? Externa. Ilíaca externa. Luego, Ilíaca común. ilíaca común derecha. Luego, Aorta abdominal. Aorta descendente abdominal. aorta abdominal, Aorta torácica. Aorta torácica. aorta torácica, Callada aorta. callado Y aorta ascendente. aórtico, aorta ascendente y Coronaria derecha. coronaria derecha. ¿Sí? Esos recorridos tienen que aprender, saber cómo van. Muy bien. Dentro de lo que es las ramas de la aorta descendente tiene su porción torácica y su porción abdominal. La porción torácica tiene ramas parietales y ramas viscerales. Las ramas parietales, ¿cuáles eran? Las intercostales posteriores de la tercera a la onceava. Ya. Intercostales. Las frénicas superiores y subcostales. Posteriores. Diafragmática. Las frénicas. Superiores. A las diafragmáticas también se las llama frénicas superiores. ¿Sí? Es lo mismo diafragmática o frénica. ¿Sí? Las pericárdicas. Esas son viscerales. Muy bien. ¿Y las viscerales cuáles serían? Diafragma. Pericárdicas, bronquiales, esofágicas, Pericárdicas, bronquiales, bronquiales, esofágicas, esofágicas, mediastínicas mediastínicas, y subcostales. ¿sí? Y la aorta abdominal. ¿Cuáles son las ramas? Frénica. No, las ¿Cuáles son parentales las son ramas de la aorta abdominal? La frénica frénica inferior, inferior. Las Son de las parietales parentales. serían frénicas inferior, inferiores. Lumbares y sacrales. mesentéricas superiores e inferiores. A ver, vamos con las parietales, Allá. lumbares. ¿Y cuál más? Sacra media. Sacra media. Ahí sí, las viscerales. ¿Cuáles? Las mesentéricas, Ahí hay una pista con esa T. tronco celíaco, Tronco celíaco. la suprarrenal media, El tronco celíaco, ¿quién da rama? rama Hepática gástrica común. izquierda, La gástrica izquierda y hepática común y Hepática esplénica común, la esplénica. gástrica, izquierda. gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que también se llama, y Y la esplénica. esplénica. Tronco celíaco, ¿quién más? Suprarrenal media, Suprarrenal
Suprarrenales medias. Las renales, gonadales y mesentéricas, superior e inferior. ¿Cuáles son las gonadales? Las ováricas y testiculares. Mesentérica. Superior e inferior. Superior. Y mesentérica inferior. Muy bien. Preguntas hasta ahí en cuanto al recorrido. Nos vamos a patrón respiratorio. Una pregunta, no, en el examen no va a estar las demás ramas de las arterias. Ya hemos hablado bastantísimo hasta ahí. Mejor. Les dije que vamos a hacer solo un breve paso por todo lo que orientando qué pueda ir, qué no va a ir. ¿Sí? No podemos repetir lo que hemos visto en todo este tiempo. Así que si algo yo no menciono, ustedes lo que tienen que es seguir, tratar de orientarse. ¿Sí? Puede que se me escape algo, una cosa, pero trato de, entre la mayoría de las cosas, ir orientando para hacerle con un poquito más llevadera la parte de la estructura como tal. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a respiratorio. ¿Cómo está deformado el aparato respiratorio? ¿Quién me dice cómo está formado el aparato respiratorio? Por pulmones y vías respiratorias. Muy bien, por los pulmones, sus órganos principales y las vías respiratorias. Entre las vías respiratorias, nosotros tenemos vías respiratorias altas y la parte de lo que es el árbol bronquial, que ya viene a formar parte de las vías respiratorias inferiores. En las vías respiratorias superiores teníamos a las fosas nasales. Después de las fosas nasales venía la nasofaringe, que es una porción de la faringe que la mencionamos en el tubo digestivo. Luego viene la laringe. Luego viene la laringe. Luego viene la tráquea. Y para entrar a la vía respiratoria superior, pues ya viene el árbol bronquial. De ellas que vamos a hablar más. La laringe. ¿Qué era la laringe? Que aquí la tengo. ¿Qué es la laringe? A ver. Es un conducto Fibromúsculo cartilaginoso. músculo cartilaginoso, que va a estar formado por cartílagos, por una estructura formada por cartílagos y además relacionada por músculos y ligamentos. Entre los cartílagos que tiene la laringe, nosotros dividíamos en cartílagos impares y cartílagos pares. Los cartílagos impares, ¿cuáles eran? Este que está aquí, que estoy señalando con el mouse, que es el más grandecito de todos, que parece un escudito, se llama Tiroides. cartílago Tiroides. Muy bien, cartílago tiroides. Por debajo del cartílago tiroides hay uno que parece un anillito, El cricoides. que es el cartílago cricoides. Y había uno impar también que está por dentro y por detrás en la parte posterior que parece una lengüetita, que es el cartílago Epiglotis. Pero también teníamos unos cartílagos pequeñitos que se encuentran hacia atrás, que eran los cartílagos pares y que venían a ser ¿cuál? Aritenoides.
Los Aritenoides. cartílagos aritenoides, los cartílagos corniculados, ¿y cuál más falta? Los sesamoides. Muy bien. Y habían los sesamoides. ¿Sí? Doctor, ¿y los de Lushka? Los de Los de Lushka, Lushka. que son cartílagos relacionados como cartílagos accesorios, también son dentro de los cartílagos accesorios. Ahora, de ellos, ¿cuál era el más relevante de todos y que les hablé muchísimo? ¿Quién me dice? El tiroides. Tiroides. Muy bien, vamos a hablar del tiroides. El tiroides tiene una forma de escudito que llama la atención porque prácticamente está formado hacia su línea media, ¿sí? Por debajo de la incisura media que tiene en su borde superior, tiene una prominencia anterior que si yo se las pongo de lado, se ve aquí. ¿Cómo se llama esta? Se llama prominencia laringea y que también se la conoce con el nombre de, en el varón, ¿cómo le decía yo? Que se le proyecta más en el varón. Manzana de La Adán. manzana de Adán, ¿sí? Es esta. La famosa manzana de Adán. Hacia su parte posterior presenta unas astas superiores y astas inferiores. En su parte posterior, en su línea media, en su ángulo medio, va a prestar relación al cartílago epiglotis. Hacia su parte inferior se relaciona con el cartílago cricoides a nivel de su borde inferior a través de una membrana. Esta membranita que estaba aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esta membranita que está aquí? Que yo les decía que es un punto de referencia para relacionar cuando nosotros hacemos una traqueostomía. ¿Cómo se llama ese punto de referencia, esa membrana? O ligamento. Si está entre la tiroides, ahí está resaltado. Membrana cricotiroidea. ¿Sí? Que si ustedes ven, al sacarla llegan directamente a la parte de la mucosa de la laringe. Por eso es una estructura que es punto de referencia para lo que es la traqueotomía. Membrana cricotiroidea que relaciona a la tiroides, al cartílago tiroides, perdón, con el cartílago cricoides. ¿Qué podemos decir del cartílago epiglotis? ¿Cuál es la funcionalidad del cartílago epiglotis? Tiene que ver con lo que es la deglución. Ya, muy bien. El cartílago epiglotis tiene una característica, tiene una forma de raquetita con una parte superior ancha y un vértice que se dirige hacia abajo y se inserta a nivel de la parte interna o ángulo interno del cartílago tiroides. Está revestido por mucosa, epitelio y la funcionalidad es que en el momento de la dilución, a través de los músculos de la laringe y los músculos que intervienen en la deglución, ella baja, se eleva y baja y cierra lo que es la vía aérea, permitiendo la desviación del bolo alimenticio hacia el esófago. Esa es la funcionalidad del cartílago epiglotis. La laringe tiene un orificio que prácticamente se encuentra a través está revestido por mucosa, pero que también nosotros vamos a encontrar unos pliegues que son los pliegues bucales. Dos superiores llamados cuerdas vocales falsas o pliegues vestibulares y dos inferiores denominados cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales verdaderas. La pregunta, entre ellos,
queda una pequeña hendidura. ¿Cómo se llama esa hendidura? Glotis. ¿Ah? La glotis. La glotis. Muy bien. Esta hendidura que está aquí. Esta hendidura que está ahí es la glotis, que es la hendidura que viene a cerrar el cartílago epiglotis cuando en el momento de la deglución. ¿Sí? Esa hendidura. ¿Cómo se llama la hendidura que se encuentra ahí? Es la hendidura glótica o la glotis. Muy bien. ¿Qué más le podemos decir de la laringe? Bien. Nos vamos hacia los pulmones. ¿Qué es la característica de los pulmones? ¿Qué me pueden decir de los pulmones? Que si no me equivoco, el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2, o era al revés. ¿Ahí? A ver. Aquí los vamos a poner. Ay, perdón. Los pulmones se encuentran a nivel de la caja torácica, ¿verdad? Son dos estructuras que parece que tuvieran una forma piramidal. Como dijo su compañero, hay uno derecho y otro izquierdo. El derecho va a ser un poquito más ancho que el izquierdo, porque el izquierdo, en sentido transversal, pierde porque presenta una escotadura, que es el alojamiento del corazón, es decir, presenta el lecho cardíaco. Si yo lo describo por fuera, él va a tener un vértice hacia arriba, que mira hacia la cavidad, al orificio supraescapular, es decir, el orificio superior de la caja torácica, una base que descansa a nivel de lo que es el diafragma. Tiene una cara, ¿qué sería la cara? Esta que está aquí. Costal. Una cara, ¿cuál sería esta que está aquí? Si la tiene hacia adelante. Costal. Muy bien, una cara costal o anterior, y la que está por detrás, Posterior. posterior, y la que está aquí adentro, medias tínica o medial. Por fuera, al hacer una descripción externa, sí, como dijo su compañero, uno va a tener dos incisuras y otro va a tener una sola. El derecho es el que tiene dos. Tiene una incisura o cisura oblicua, y de la oblicua tiene una que es la cisura horizontal. ¿Sí? La cisura oblicua y la cisura horizontal, el derecho. Esas dos cisuras lo van a permitir, van a dividir en tres lóbulos. Un lóbulo, ¿cuál sería este que está aquí? Superior. Superior, muy bien. Un lóbulo, Inferior. este que está aquí. Medial. Medial, medio. Y este, Inferior. inferior. El derecho tiene dos cisuras, tres lóbulos. Derecho tiene dos cisuras, tres lóbulos. El izquierdo solo tiene la cisura oblicua. ¿Sí? El izquierdo solo tiene la cisura oblicua. Faltan 10 minutos para que se acabe, igual se vuelven a conectar. La cisura oblicua divide al izquierdo en dos lóbulos, uno superior y otro inferior. De ahí que el lóbulo izquierdo es el que tiene solamente dos lóbulos. Lóbulo derecho, perdón, pulmón derecho. Pulmón derecho. Dos cisuras. ¿Sí? Oblicua y horizontal. Tres lóbulos. Superior,
medio e inferior. Pulmón izquierdo. Una cisura. La obliqua. 2 lóbulos. Superior e inferior. ¿Sí? Así. Externamente se encuentra revestido por ¿quién? Pleuras. Las pleuras. Muy bien. En su cara mediastínica, ¿quién tenemos? ¿Qué tenemos en la cara El mediastínica? pedículo y el ilio. Muy bien, tenemos a esta estructura que está aquí, que vendría a ser esta que está aquí, Ilio. el ilio pulmonar. Y en el ilio pulmonar vamos a ver que va a entrar ¿quién? Los bronquios. Los bronquios entran, muy bien. ¿Qué bronquios entran? Los bronquios Secundarios. primarios. Los bronquios, Primarios. muy bien, entran los bronquios primarios. Hacia el lado derecho, el derecho, y hacia el lado izquierdo, el izquierdo. ¿Quién más entra? Vena pulmonar y la arteria. Arteria pulmonar. Entra, mi amor. ¿Quién más entra? Arteria. Entra la... Ahí, vamos a ponerle mejor a él. ¿Quién entra? Ahí está el ilio, miren. Entra el bronquio primario, como lo dijo su compañera. ¿Quién más entra? ¿Quién sería esta? Que está aquí, yo estoy... Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. ¿Y ahí quiénes serían estas? La que salen? vena pulmonares. Las venas pulmonares, que son las que salen. ¿Sí? En la cara mediastínica, nosotros vamos a encontrar el ilio pulmonar. ¿Dónde están los orificios? Por donde entran el bronquio principal, del lado correspondiente, como ustedes lo dijeron, la arteria pulmonar, ¿sí? Y por donde salen las venas pulmonares. En el lado izquierdo, en la cara mediastínica izquierda, ¿qué más tienen? El lecho cardíaco. Impresiones. Impresiones. ¿Qué impresiones tienen? Como el de la vena cava. De la vena cava. En la cara mediastínica, en el lado izquierdo, hay impresiones de la vena cava. No. ¿Quién me dice qué hay en el lado izquierdo? Ahorita lo mencionaron por ahí, pero lo dijeron con miedo. El lecho cardíaco. El lecho cardíaco, hay una excavación mayor, porque en ese lado se relaciona con la cara pulmonar izquierda, formando lo que es el lecho cardíaco. ¿Sí? Si ustedes observan, este es el pulmón derecho. Si yo les pongo el pulmón izquierdo, la excavación se ve más. ¿Se ve? Tiene el ilio también. Pero se ve también la excavación. No puede estar la vena cava, porque la vena cava no transcurre por la izquierda. ¿Por dónde transcurre la vena cava?
¿Por dónde transcurre la vena El cava? lado derecho. Por el lado derecho. O sea, esa parte no pueden confundirse un poquito, ¿no? Tienen que irse ubicando. Muy bien. Y nos vamos a digestivo. Digestivo. ¿Cómo se divide o cómo está estructurado el sistema digestivo? Tubo digestivo y glándulas anexas. Muy bien, tubo digestivo y glándulas anexas. El tubo digestivo va desde la boca hasta el El recto o el ano. hasta el ano. Perfecto. Y en ese trayecto nosotros lo vamos a dividir, como decíamos en la práctica, cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y el ano. Y sus glándulas anexas están las glándulas salivales, a Las nivel de la parótidas. cavidad oral, el hígado y el páncreas. Vamos a que estamos ahí en esa imagen, vamos a hablar de las glándulas salivales, en breve rasgo, de las glándulas salivales. ¿Cuántas glándulas salivales nosotros tenemos? Menores y mayores. Muy bien, glándulas salivales menores y mayores. Las menores se encuentran distribuidas dentro de toda la mucosa de la cavidad oral, se encuentran incluso a nivel de lo que es la mucosa de la lengua, formando las que son las glándulas linguales, y yo les había dado un nombre, les decía las glándulas de von Eggers, que eran las encargadas principalmente de limpiar o liberar una secreción que limpiaba a los botones gustativos a nivel de la lengua. Las glándulas salivales mayores, ¿cuáles eran? Aquí tengo resaltada una, que son las parótidas. Aquí está la otra, que es la submandibular. Y acá adelantito tenemos la sublingual. Todas ellas son pares, es decir, hay dos, una derecha y otra izquierda. La más voluminosa de todas, ¿cuál era? Perdón, chicos. Perdón. La más voluminosa de todas, ¿cuál era? La parótida. La parótida. Esa parótida, ¿sí?, se clasificaba o se caracterizaba ¿por qué? ¿Por qué se caracterizaba la parótida? ¿Quién me dice? ¿Dónde se encuentra? Era palpable. La parótida es Porque no era palpable. palpable. Porque no era palpable. La parótida no es palpable porque hay una fascia de la Porque parótida que la recubre, la protege, no se puede palpar salvo el caso que esté inflamada, por ser la más voluminosa de todas. ¿Dónde la tienen? ¿No era la articulación temporomandibular? ¿Dónde? ¿No era la articulación temporomandibular? Y el arco cigomático. Ella tiene una base y tiene un vértice. Su base es la que mira hacia la articulación temporomandibular y el arco cigomático, y además hacia la región mastoide, el orificio externo, el auditivo externo. Su vértice que mira hacia lo que es el ángulo inferior de la mandíbula, y que de su borde o cara anterior tenía una proyección que era una prolongación anterior